Jacob era hijo de Isaac y nieto de Abraham. Durante un sueño, Dios confirma la promesa hecha anteriormente a Abraham. Dios le dará la tierra donde descansa y una descendencia numerosa como el polvo de la tierra. Y le anuncia que en su descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Además, recibió un nuevo nombre, Israel. Por esta razón, a todos sus descendientes se les llama israelitas. Jacob tuvo 12 hijos varones con 4 mujeres, con sus 2 esposas, Lía y Raquel, y con 2 esclavas de sus esposas. En orden de nacimiento son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isacar, Zabulón, José y Benjamín. Y los descendientes de estos 12 hijos darán lugar a las 12 tribus, que formarían la nación de Israel. Abraham, próximo a morir, otorgó su bendición a su hijo Isaac, y este hizo lo mismo con Jacob, al final de sus días. Al igual que su padre y su abuelo, antes que Jacob muriera, bendijo a cada uno de sus hijos, y entregó la bendición de la primogenitura a sus nietos Efraín y Manasés, hijos de su hijo José, otorgándoles una tribu propia a cada uno. José había salvado a su familia y a todo Egipto de morir de hambre, y Jacob, su padre, decidió tratar a los hijos de José, Efraín y Manasés, como hijos propios. José no recibió una tribu, pero sí lo hicieron sus 2 hijos. Así, aunque se conocen como las 12 tribus de Israel, en realidad durante muchos años fueron 13. Se habla de 12 tribus al referirse al reparto que después se haría de la tierra en tiempos de Moisés y posteriormente de Josué. En el desierto, tras la salida del pueblo de la esclavitud de Egipto, se organizaron por tribus durante el viaje y en el momento de acampar. En el centro del campamento se colocaba el tabernáculo, que era el lugar donde estaba el arca de la alianza, que contenían las tablas de la ley, y que era la morada de la presencia de Dios entre los israelitas. Moisés y Aarón eran descendientes de Leví, y fueron elegidos por Dios para ordenar las tribus alrededor del tabernáculo, de una manera específica. Fue entonces cuando los descendientes de Leví, los levitas, con Aarón a la cabeza, fueron apartados para deberes sacerdotales. Fueron consagrados al servicio del Señor, y por eso dejaron de ser considerados una tribu, y Aarón se convirtió en el primer sumo sacerdote. Alrededor del tabernáculo estaban los levitas, quienes tenían la responsabilidad de mantenerlo y transportarlo. Y más allá de los levitas, las 12 tribus se organizaban en formación cuadrada. La organización de las tribus alrededor del tabernáculo no era algo solo práctico para viajar y acampar, sino que llevaba una rica reflexión del pacto entre Dios e Israel. La posición central del tabernáculo enfatizaba la presencia de Dios en el corazón de la nación. Y la disposición de las tribus en formación cuadrada alrededor simbolizaba el orden, la unidad y la santidad de la comunidad. Cada tribu tenía un papel y un lugar único en el plan de Dios, y le fue asignada un rol, asegurando que la nación estuviera lista, tanto para la adoración como para la guerra, poniendo siempre de relieve la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios y la necesidad de la disciplina comunitaria. Tras la conquista de Canaán, con Josué a la cabeza, las tribus se dividieron el territorio, y los levitas solo recibieron ciudades para vivir entre las otras tribus, y pasaron a integrar el grupo de personas que atendían el templo, que se construiría en Jerusalén. Al no trabajar los campos, todas las demás tribus tenían que contribuir mediante sus ofrendas sacrificiales de carne, pan y vino a que los levitas se mantuvieran. El reparto de la tierra entre las tribus fue un cumplimiento de la promesa de Dios y una forma de mantener el orden. Cada tribu era responsable de su territorio, y esa división ayudó a establecer un sentido de identidad y responsabilidad entre los israelitas. Y a pesar de sus diferencias y distintas características, las tribus estaban unidas bajo el pacto con Dios. Esta alianza entre tribus servía también para compartir los riesgos en las batallas contra los pueblos enemigos, pero resultó insuficiente para luchar contra los filisteos. Y fue entonces cuando las tribus se unieron bajo el gobierno de un rey. Saúl primero y luego David y Salomón hicieron de Israel un gran reino.
Tras la muerte del rey Salomón, hubo un enfrentamiento entre tribus, que dio lugar a una división entre ellas. Las 10 tribus del norte formaron el reino de Israel, mientras que las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, junto con la tribu sacerdotal de Leví, formaron el reino de Judá. Ambos reinos se convirtieron en enemigos y a menudo se enfrentaban entre ellos. El reino de Israel fue conquistado y destruido por el imperio asirio en el 722 a.C., y las tribus que lo formaban se dispersaron y se perdieron para la historia. Años más tarde, en el año 587 a.C., el imperio babilónico destruyó Jerusalén y deportó a Babilonia a sus habitantes. Este fue el fin de las 12 tribus de Israel, tal y como se conocían hasta ese momento. Tras el final del destierro en Babilonia, cuando el pueblo judío regresó a su tierra, fueron principalmente los miembros de las tribus de Judá, Benjamín y Leví las que regresaron y reconstruyeron el templo. En la actualidad, muchos judíos son descendientes de estas tribus. Cristo, en la última cena, otorga un reino a sus discípulos y les anuncia que ellos se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y en la Jerusalén celeste, el nombre de las 12 tribus aparecen inscritas en la puerta de la ciudad. Por lo que las 12 tribus no son un recuerdo del pasado, son un recordatorio del pacto de Dios con su pueblo, un pacto que sigue vigente hoy. Muestra que aunque las personas tienen defectos, el plan de Dios es perfecto. La historia de las 12 tribus recuerda que Dios es fiel siempre a sus promesas y nunca abandonará a su pueblo.